A ver, vayan juntándose por aquí. Sepúlveda y... Vayan acercándose hacia esta zona. Realmente esta zona donde nosotros nos encontramos era un espacio extramuros. Para situarles un poco lo que es la historia de Sepúlveda, llega a tener su época de mayor esplendor entre el siglo X-XI hasta el siglo XIV, finales, principios del siglo XV, que es más o menos también el tiempo en lo que la frontera entre el territorio cristiano hacia el norte o el árabe hacia el sur lo teníamos situado en esta zona donde nosotros nos encontramos en el centro de la península. De ahí que la villa medieval de Sepúlveda fuera una de las villas más importantes, más codiciadas. Como os decía, nosotros estamos en esta zona de la plaza, que es un lugar extramuros, fuera de la muralla de Sepúlveda, donde hacia el siglo XVII empiezan a sacar las fiestas populares, también el mercado tradicional de la villa. Hasta bien entrados los años 60, aquí donde estamos nosotros hacían una plaza de toros, daba igual que quedara más redonda, más cuadrada, realmente lo que importaba era el ambiente de fiesta que se formaba en esta zona, y hoy en día sí que es el mismo lugar donde se sigue estableciendo ese mercadillo semanal. En esta zona de la plaza tenemos varios edificios importantes, entre ellos el que tenéis ahí a vuestras espaldas, que es el edificio del antiguo castillo, casa-palacio, adosados a dos torreones que formaban parte de la muralla de Sepúlveda. La casa palaciega pertenecía al conde Fernán González, que como veremos luego fue uno de los personajes más influyentes que ha habido en la historia aquí en la villa. A estos torreones o les adosa esa fachada en el siglo XVIII, el origen era para ser utilizado como el registro de la villa. No se utiliza con tal función durante muchos años, sí que destaca esa balconada desde la cual las autoridades políticas presidían los actos públicos que se hacían aquí en la villa de Sepúlveda. Al mismo tiempo se trae hasta el torreón central esa espadaña ya que tiene dos campanas. Una de ellas es la que se llama la zángana o la queda, y es con la que daban el tradicional toque de queda en la villa de Sepúlveda. A las 9 en invierno o a las 10 en verano, cuando hacían el cambio de hora daba otras 33 campanadas más. Y en el momento que sonaba la última de esas 33 campanadas, automáticamente cerraban todas las puertas de la muralla, no volviéndolas a abrir hasta el día siguiente. Al hablar de que Sepúlveda fue una tierra de frontera, continuas guerras entre árabes y cristianos, el pasar una noche fuera de esta protección de la muralla realmente resultaba bastante peligroso. Hoy en día este toque se sigue manteniendo aquí en Sepúlveda a modo tradición, así que alguien, si tiene la oportunidad de volver a partir de las 9 o las 10 en verano, pues bueno, escucharían esas 33 campanadas. Lo que es el resto del caserío es más o menos renovado del siglo XIX. Estaba la plaza parcialmente porticada, tanto estos que vemos aquí a mano izquierda como los que están a mano derecha. Y para cerrar la plaza tenemos de este espacio rectangular esa subida, esa escalinata que sube hacia la iglesia de San Bartolomé, que era una de esas 15 iglesias que llegó a haber aquí en la villa de Sepúlveda. Durante la Edad Media, que es cuando tiene su época de esplendor, llega a contar con una población de más de 15.000 habitantes. Estuvieron conviviendo durante varios siglos las tres culturas árabes, judíos y los cristianos, y llegó a tener una dimensión de unas 15 iglesias románicas, 6 ermitas, aparte ya de una sinagoga y una mezquita que hubieran tenido estas otras culturas, de las cuales no nos ha quedado ningún resto. Vamos a ir ahora por la calle de la derecha, que es la calle Barbacana. Barbacana significaba zona de doble muralla. Entonces quiere decir que en esta zona, este tramo que nos ha llegado a nosotros sería esa segunda línea, y más o menos a la altura de estos edificios es donde fuera levantada esa primera barrera, esa primera muralla. Aquí a mis espaldas ya sí que tengo una de las 7 puertas principales de la muralla, que se llama la Puerta del Azogue, o también conocida popularmente como el Arco del F-Homo. El Arco del F-Homo se conoce desde el siglo XIX porque en la cara interna estuvo cargada la representación del F-Homo de Cristo. El nombre original Azogue viene de un término árabe que significaba zoco o mercado. Es decir, nada más pasar esta puerta, próximos a la iglesia que vamos a ver a continuación, había un espacio abierto donde se celebraban mercados dentro de la muralla, antes de empezar a establecerlo en ese lugar extramuros. Así que bueno, vamos a ir pasando y ya estaríamos entrando dentro de esta protección de la muralla de Sepúlveda. Una de las casas también más importantes que hay aquí en Sepúlveda
Se llama la Casa de los Coaños, o también conocida popularmente como la Casa del Moro, porque si os fijáis arriba en el frontón, en el triángulo de la fachada, aparece como una cabeza, un alfanje. Esta representación, digamos, alude a la legendaria toma de Sepúlveda por parte del conde Fernán González, que dice que hacia el año 940, cuando la villa de Sepúlveda estaba asediada por las tropas árabes, al mando de aquellas tropas el alcaide Abubak, el conde Fernán González vio en Sepúlveda ese punto estratégico, ese punto clave para comenzar la reconquista e ir arrebatándole esos terrenos a los árabes. Entonces dice que entra aquí con sus tropas cristianas tras varios días de enfrentamientos sangrientos entre ambos bandos. El alcaide Abubak decidió abatirse a un duelo a vida-muerte con el conde Fernán González. El que resultara vencedor se quedaba con la villa Fernán González, ya que la villa no pasa a ser cristiana definitivamente hasta el año 1010, cuando ya gobernaba el conde Sancho García, que era el nieto de Fernán González. María no tiene, porque María tiene montones, pero yo creo que de llevar así. La experiencia ahora aquí. Bueno, así lo dejo. Un poquito para allá. Mirad, estamos ahora frente al santuario de la Virgen de la Peña, que es otra de estas iglesias románicas que llegó a ver aquí en Sepúlveda. Cuando decía al principio de la importancia que llega a tener, os comentaba que Sepúlveda llega a tener una población de más de 15.000 habitantes. Realmente el dominio de Sepúlveda ya no solamente controlaba el pueblo en lo alto de un cerro, sino que el que controlaba Sepúlveda controlaba una extensión de terreno bastante poderosa. Los dominios de Sepúlveda llegaban prácticamente a controlar todos los pueblos del norte de Guadalajara, extensiones hasta casi Burgos, Segovia y Madrid y Valladolid capital. Hacia la zona de Madrid, pasando el puerto de Somosierra, el pueblo de Buitrago-Lozoya llegó a pertenecer también hacia esta zona de Sepúlveda. Estamos hablando de que controlaba Sepúlveda, controlaba un total de unos 98 pueblos, que todos tenían los mismos privilegios y las mismas obligaciones que la gente de aquí de la villa. Esta Virgen de la Peña no solamente es la patrona ya de Sepúlveda, sino que es patrona de todos estos pueblos que forman en la actualidad esa comunidad de Villa y Tierra, que son un total de unos 54 municipios. A igual derecha, la sacristía de la iglesia. Igual, las iglesias románicas no había sacristía, las empiezan a construir más tarde, otro añadido más. Y al ser patrona de todos estos pueblos que os decía y tener tanta devoción durante todos los años, le han dado numerosas ofrendas o regalos. Todo esto se conserva en el otro añadido que hay a la derecha del todo, que es lo que se conoce con el nombre del Museo o Camerín de la Virgen de la Peña. Vamos a entrar hacia el interior de la iglesia. Fijaros en la portada románica que vais a ver también en la entrada. Es una de las portadas más impresionantes, es única en el románico segoviano, y lo que se está contando en esta portada es la visión del Apocalipsis, o bueno, la visión del juicio final. Que vamos a entrar dentro para... Esto un poco. Bueno, mirad, estamos ahora en el interior de esta iglesia románica, que es el santuario de la Virgen de la Peña. Esta iglesia realmente ha ido manteniendo todos estos añadidos que ha ido viendo a lo largo de los años. Entre todos los añadidos destaca ese retablo que veis, barroco, de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Es similar al que vamos a ver ahora en el Museo de los Pueblos, ya que está diseñado por los mismos y en las mismas fechas. Y este tipo de retablos barrocos se caracterizan por verse entre estos elementos, digamos, esas columnas retorcidas, se llaman columnas salomónicas.
recubiertos luego con esos racimos de uva, las hojas de vid, que en ocasiones le da este aspecto más dorado, más recargado a estos retablos, perdón, y luego todo ello recubierto con el pan de oro, que es lo que le da el color dorado al retablo. Las 4 columnas que tenemos en este retablo lo que hacen es dividirlo en 3 calles principales. Las 2 calles laterales rescatan pinturas extraídas de un retablo anterior y en el centro se abre la hornacina donde está situada la talla de la Virgen de la Peña, que es una talla románica de finales del siglo XII, principios del siglo XIII. Originalmente era de una única pieza, pero hacia el siglo XVII, cuando quieren hacer la vestidera, se separa la imagen del niño de la madre para poderla vestir. Todo lo que es la parte ya superior del retablo, veis la madera como la adaptaron muy bien a la bóveda de horno o de cuarto de esfera que tiene ya el resto del ábside, y cómo esta hojarasca se va introduciendo ya muy bien en la bóveda de cañón que ya tiene el resto del ábside y todo lo que es la nave. El románico en estas tierras de Segovia, una de las cualidades que tienen es la altura a la que alcanzan estas naves con estas bóvedas. El románico en otras tierras suele ser mucho más bajito, aunque tengan esta misma bóveda, pero no suele alcanzar la altura que las iglesias por estas tierras. Veis que sobresalen como 3 arcos más marcados hacia el interior. Estos arcos se llaman arcos fajones y la función, digamos, que tenían era la de soportar un poco el peso del centro de la bóveda, repartirla hacia los muros laterales para evitar así que con las presiones las bóvedas se les pudieran hundir y venir hacia el interior del edificio. Al mismo tiempo, en ambos muros laterales se abren 3 arcos ciegos que en ocasiones, digamos, posteriores sirvieron para albergar ciertos retablos. El que tenemos aquí a mano derecha, por ejemplo, representa la imagen de San Vicente Ferrer, que aunque es el patrón de Valencia, se sabe que estuvo por tierras de Segovia, y de ahí que se trasladara a lo mejor la imagen para poder mantener ese culto. Y la talla que tenéis a mano izquierda es una talla datada del siglo XIV. Lo vemos por la posición de los pies, que es cuando empiezan a ir juntos en el mismo enclavo, y también el largo que tiene la vestidura llega a cubrir prácticamente toda la rodilla. Es una imagen que a simple vista, según la estamos viendo, realmente parece que está un poco desproporcionada a lo que es el tamaño de las piernas, que son bastante más cortas, con lo que es de la longitud de los brazos que marcan esa V tan profunda. El motivo es porque cuando esta imagen fue tallada, fue diseñada para estar expuesta en un retablo superior. Entonces, la perspectiva de verla desde abajo sí que daría esas proporciones, que al tenerla ahora en este retablo a la altura de los ojos realmente se pierde. Por último, en el interior. Sí. Lo que pasa es que en toda esta zona de Sepúlveda hay uno que es la fuente de la salud, está la fuente de las ollas, la fuente de la gallina, la de las canalejas, la de la ventanilla, y hay otras 2 fuentes más. Mirad el buitre este. Es las 7 puertas de la muralla, es la puerta de la fuerza. Lo que es la bajada hasta el río quedan de los restos más antiguos, restos de la antigua calzada romana, y un puente romano que es el puente de Talcano. Desde aquí vemos un ejemplo, lo que decía al principio, que Sepúlveda con muy poquito dinero se podía mantener muy bien amurallada. Al estar sobre un macizo calizo, como comentaba, tenemos por un lado las famosas hoces del río Duratón, que es esta zona, por el otro lado está el río Caslilla. Ambos ríos la dotaron a Sepúlveda de esta muralla natural prácticamente infranqueable y no había necesidad de construir ningún tipo de muralla artificial. Es complicado que pudieran entrar a la villa por esta zona sin que nadie frenara ese ataque. Todo lo que estamos viendo enfrente en su día es donde estaría construida la parte cristiana de aquí de la villa de Sepúlveda. Aquí es donde comienza también el parque natural de las hoces del río Duratón, que son 25 kilómetros hacia adelante hasta el embalse de Burgomillodo, que está a la altura de la ermita de San Fruto, donde han estado esta mañana. Está declarado desde el año 1989 por ser uno de los mayores espacios de especies protegidas, entre los que destaca el buitre leonado, que es el rey de todo el parque natural. Ahora mismo está considerada el parque natural como ya no la mayor reserva de buitres de toda España, sino una de las mayores de toda Europa. Estamos hablando de que en el 2015, cuando se hizo el último censo, se contabilizaron cerca de las 711 parejas de buitre leonado dentro de lo que son los límites del parque, más otras 250 parejas más. Por ejemplo, en esta primera hoz, que estamos fuera porque comienza desde la Puerta de la Fuerza, con las que hay por el río Caslilla y el río San Juan, estamos hablando de que en toda esta zona del parque natural hay alrededor de unas 1000 parejas en todo lo que es esta zona, más una cría el año pasado
de unos 350 a 400 pollos que echaron a volar. Entonces ahora mismo estamos hablando de una población de buitres bastante considerable. Ahora mismo estamos todavía en la época de cría del buitre leonado. A finales de noviembre es cuando es toda la época de apareamiento y en diciembre es cuando empiezan a poner ya los huevos. Finales de marzo, principios de abril es cuando empiezan a nacer todas las crías y hasta que no tienen unos 4 meses de vida, hacia el mes de julio, no es cuando echan a volar por primera vez el polluelo. Entonces, durante estas fechas, desde que ponen el huevo hasta que la cría abandona por primera vez el nido, siempre hay uno de la pareja, sea el macho o la hembra, el que está pendiente de la cría y no lo suelen abandonar. Entonces, donde se ven en los cortados la mancha así en la roca un poco más blanca, que es el excremento del buitre, justo encima es donde están esas buitreras y es donde se puede localizar más fácilmente a los buitres. Tan bonito no debían de dejar. ¿El qué? Tender la ropa. Ya, yo he sacado la foto. Tener algún tender, algún sitio donde tender. Sí.